queremos darle la bienvenida al señor Miguel Vázquez, CEO del Grupo Vázquez, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte, y antes de hablar de todas las empresas que están integrando el Grupo Vázquez, queremos saber un poco, conocerte un poco a ti, al Miguel Vázquez. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue tu vocación hacia los negocios? Bueno, yo soy hijo único de papá y mamá, entonces cuando yo nací vivía con mi abuelo, con Miguel Villasanti, por eso yo me llamo Miguel también. Y bueno, y él y mi papá también me inculcaron desde chiquitito los negocios, pero no como una cuestión de venir al negocio, sino que sencillamente porque pasaba mucho tiempo con ellos, ¿verdad? Con mi abuelo yo me paseaba siempre, me iba a los talleres, porque él es, su padrastro es uno de los socios fue uno de los socios fundadores de Condor Sassi, que es representante de Mercedes-Benz. Sí. Entonces cuando fallece su padrastro, él hereda, y él era hijo único, ¿verdad? Entonces él hereda esas acciones y eso hace de que, bueno, cuando yo era chiquitito nos paseábamos nos íbamos a Ciudad del Este, nos íbamos a Encarnación, nos íbamos a los talleres, al taller Don Bosco, acá en Sajonia también. Entonces siempre me paseaba mucho con mi abuelo y después por los campos. Y por otro lado, con mi papá, ¿verdad? Quien fundó Credicentro, ¿verdad? Yo me iba para estar con él en la oficina y correteaba todo el día ahí en su oficina en las vacaciones, ¿verdad? Entonces mi papá a los 8 años me dice: che, Miguel, demasiado acelerado sos, entonces empecé a hacer algo, ¿verdad? Empecé a hacer algo, a hacer fotocopia. Cuando eso había fax, yo no sé si vos te acordás que el fax, sí, claro, que se imprimía las hojas, que después se salía la tinta. Sí. Y cuando uno llamaba a Inforcom en ese entonces, hoy que se llama Equifax, vos llamabas por teléfono, dabas el número de cédula de la persona y te envían por fax el reporte, vamos a decirle, crediticio. Entonces mi primer trabajo era sacar del fax, romper la hojita y fotocopiar para que no se salga la tinta, ¿verdad? Okay. Y bueno, y entonces el hecho de querer estar siempre con mi papá, ¿verdad? De pasar tiempo con él, de también pasar tiempo con mi abuelo, fue lo que ellos, sencillamente en el ADN, es como que se me impregnó el negocio, ¿verdad? Entonces, por un lado, a mí siempre me gustaban los autos y me iba siempre a la oficina de mi abuelo, ahí sobre República Argentina, que hasta ahora está Condor, ¿verdad? Sí. Y entonces me iba como un pulpo a tocar todos los botones de los autos, los vendedores ahí me retaban, ¿verdad? Y bueno, y después con mi papá en Credicentro, que yo a los 8 años, entonces, después del fax, mi papá me empezó a enviar al banco a hacer los depósitos, ¿verdad? Y él controlaba, cuando eso había la boleta de depósito de los bancos, que era en tres hojitas. Entonces vos tenías que escribir ahí. Entonces yo escribía los números, sumaba, pero también tenía que ser en letras. Y como era chiquitito no sabía, yo escribía en letras. Entonces el tesorero escribía en las letras y yo transcribía eso. Entonces antes de irme a hacer el depósito con el tesorero Credicentro, me iba a la oficina de mi papá y él chequeaba que sea mi letra, ¿verdad? De que yo haya hecho Entonces así fui creciendo. Y después a los 10 años hacía referencias comerciales y tenía la voz muy fina. Entonces me decían señorita y me enojaba yo, ¿verdad? Entonces le dije a mi papá: ya no quiero más hacer referencias comerciales. Entonces me dice: bueno, empecé a colocar crédito. Y a los 12 años empecé a ser oficial de cuentas y tenía justamente en ABC Color, en el diario ABC Color tenían clasificados, tenía donde me llamaban, ¿verdad? Mi celular. Y bueno, y luego fui creciendo y a los 14 años, con la ayuda de mi papá, él me da una sociedad que se llama Agilpress para que yo inicie mi propio negocio, de nuevo con su ayuda, con el dinero que él me dio como mi primer inversionista. Mi abuelo también me dio otra parte, y ahí entonces en la cochera de Credicentro, al lado, inicié Agilpress a los 14 años. Siempre con la ayuda de mi papá y de mi abuelo, ¿verdad? Igual, sumamente joven, o sea, podemos decir que tu primer emprendimiento fue entonces este negocio de crédito, ¿verdad? Así mismo, en Agilpress. Sí, pero hoy realmente yo, más que emprendedor, soy la tercera generación de mi familia, yo soy heredero,
O sea, claro. yo estoy potenciando lo que dos gigantes, como se dice, hay no me acuerdo el dicho de quién era, pero no me acuerdo si es que era Aristóteles o alguien, que decía, yo estoy construyendo sobre el hombro de dos gigantes, ¿verdad? Claro. Sobre el hombro de mi abuelo, que ya falleció, y sobre el hombro de mi papá, que inició en el negocio financiero. Que no es una responsabilidad nada fácil, por cierto, ¿verdad? No, no es fácil. Sobre todo no es fácil el hecho de los negocios familiares, claro. también con mi papá justamente tuvimos varios encontronazos durante todos estos últimos 15 años, sobre todo, ¿verdad? Hicimos muchos cursos juntos, eso también nos ayudó muchísimo, ¿verdad? O sea, nosotros, mi papá y yo hicimos el programa Alta Dirección en el IAE, en Argentina, donde eso nos ayudó muchísimo para poder un poco acelerar el proceso de justamente de que yo tome más lugar. Cuando yo era chico también, mi papá siempre me hacía parte de las negociaciones con otros bancos, porque bueno, Credicentro como no podía captar dinero de ahorristas, nosotros siempre nos financiamos con los bancos, ¿verdad? En ese entonces nos financiamos con bancos y con fondeo internacional a través de fondos internacionales. Entonces cuando venían los oficiales de cuenta, los gerentes de los bancos a la oficina, o cuando nosotros nos íbamos al banco, mi papá siempre me hacía participar y entonces él siempre también me dio ese espacio, porque no es pues normal de que un niño de 14, 15 años esté en la mesa. Claro. Y algo que también en mí hizo, vamos a decir, apuntaló mucho mi crecimiento profesional fue que yo estaba adelantado en el colegio, entonces yo terminé el colegio a los 17 años. Y a los 15 años decidí irme de intercambio a través de la AFS con quien hoy es mi señora, que en ese entonces Lala era mi mejor amiga, ¿verdad? Entonces, ¡ay, qué entre maravilla! los dos quedamos compañeros, dijimos para irnos de intercambio. ¡Qué espectacular! Entonces, viste, cuando vos te das intercambio por un año, yo me quería ir por 6 meses, porque mi papá me dice, no, si te vas a ir, te vas a ir por un año. Y como mi mamá ya también se había ido de intercambio cuando era joven, ella estaba en el Goethe-Schule, ¿verdad? Y creo que se dice así, que no me entienden después los que saben hablar alemán, pero ella se había ido de intercambio un año a Alemania. Entonces, entre mi papá y mi mamá me dicen, bueno, si te vas de intercambio te vas a ir un año. Bueno, dale, perfecto, no hay ningún problema. Entonces empecé a estudiar con Lala, adelantamos todo en el 2006, nosotros terminamos en el 2007, adelantamos todo lo que era la parte vamos a decir, el segundo semestre del 2006 y el primer semestre del 2007, porque era el tiempo que nos íbamos a estar fuera. Me voy de intercambio y me aburro. O sea, a los un mes y medio digo, no, esto no es para mí. Entonces le digo a mi papá, quiero volver. Mi papá me dice, ni una posibilidad. ¿Verdad? Le llamo a mi mamá, ni una posibilidad. Le llamo a mi abuelo. Entonces empecé ahí a operar a full, porque también siempre yo fui el mimado de mi abuelo. Entonces, como mi abuelo no tuvo, o sea, el hijo varón que mi abuelo tuvo falleció al nacer, entonces mi abuelo siempre tuvo 3 mujeres nada más. Entonces yo fui como un poco, sí, tuve siempre Miguelito, ¿verdad? O sea, yo era Miguelito, me iba a todos lados con él, como te dije Qué antes. fuerte. Entonces, y eso de la AFS, finalmente, calladito yo volví. O sea, sin avisarle a mi papá, le digo, mira, yo voy a volver. Mi papá me dice, llegas a volver y vas a estar castigado de por vida más o menos. Entonces yo le dije a mi mamá allá, Teresa, se llama, ¿verdad? Teresa, mi mamá de Estados Unidos, le digo, che, llévame al aeropuerto porque yo ya hablé todo. O sea, realmente, pobrecita, ¿verdad? y nada, y le dije entonces eso y me llevó al aeropuerto y me subí al avión y vine, ¿verdad? Vine y en San Pablo mi papá se entera, la AFS le comunica todo, tu hijo se escapó más o menos, ¿verdad? Y mi papá me llama y me dice, Miguel, no, te prohíbo, me cortó la tarjeta de crédito. Y yo por suerte tenía efectivo, que justamente mi abuelo y mi abuelo me habían dado de viático, ¿verdad? Entonces compra un ticket y aparezco en Asunción. Y bueno, y entonces ahí como estaba castigado y te había adelantado todo el colegio, entonces me dediqué a full a la oficina, ¿verdad? Estar todo el día. ¿Cuánto que fue tu castigo entonces? No, mi castigo fue chao todo lo que te podías imaginar. Me encanta. Entonces, y ahí aproveché ese un año y a full el trabajo todo el día, ¿verdad? Y después, en el 2007, cuando volví al colegio, pero cuando ya me tocaba volver al colegio, cuando volvió Lala justamente, ella sí hizo un año en Wisconsin, ¿verdad? Ella sí mantuvo. Cuando ya volvió, entonces yo vuelvo al colegio también, pues me quedaba hasta el mediodía. Entonces me iba al colegio hasta el mediodía y luego me iba de vuelta a la oficina. Entonces, y bueno, y después finalmente a los 20 años
mi abuelo ya reparte, vamos a decirle, en herencia anticipada todo lo que él había construido a mis tías, a mi tía Norma, que es la mayor, a mi mamá y a mi tío Mario, porque la menor falleció. A mi tío Mario, entonces le entregan las acciones y mi abuelo me dice a mí, Miguelito, vos encargate ahora de las cosas de tu mamá, porque vos ya tenés un negocio, todo, entonces quiero que te encargues vos de esto. Claro. Y le dice a mi mamá, mira, Miguelito va ahora a encargarse de esto, vos siempre, yo te mantuve como mi hija, mi mamá es la más mimada, siempre también fue la más mimada de mi abuelo también, porque ella tuvo polio cuando era chiquitita, entonces nosotros siempre vivimos con mis abuelos. Claro. Y nada, entonces a mí me entregan las acciones y yo entonces negocio con mis otros tíos para quedarme con el 100% de un campo en Villa Oliva. Ese campo en Villa Oliva, finalmente yo termino vendiendo en el 2014. Ese campo es Villa Oliva Rice, que es la arrocera más grande del Paraguay. Entonces, y a través de eso entonces pude capitalizarme de esa herencia anticipada que recibí de parte de mi abuelo y de mi mamá. Y empecé a capitalizar con la autorización de mi papá y de mis hermanos, empecé a capitalizar Credicentro para finalmente convertirle en lo que hoy es Bueno Bank. Impresionante lo que es este resumen de vida, Miguel, y qué lindo saber también que tu esposa te acompañó desde el comienzo, siempre, ¿verdad? Que se apuntalaron todo juntos, el día está conmigo, ¿verdad? Sí. Me encanta. Porque ella realmente es la jefa. Ella es la que habla está bien, ¿verdad? Y bueno, y no en vano se dice que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, así que mismo. Me encanta. Veo que te está acompañando también, ¿verdad? Están por acá. Dorita es mi mano derecha. Ya me parecía, porque estaba ahí atenta ella. Sí. Miguel, vamos a hablar justamente de las empresas del Grupo Vázquez. Dale. ¿Cuántas empresas ahora conforman el grupo? ¿Cuáles son las más relevantes? Sí. Bueno, las más relevantes del Grupo Vázquez son, vamos a hacer un resumen, que son 4 pilares, por así decirlo, donde está la parte financiera, que la joya de la corona es Bueno Bank, sí. Está Bueno Bank, está Bueno Seguros, está Bueno Casa de Bolsa, está lo que es UPay, que es que próximamente va a hacer lo mismo que hace Bancard, ¿verdad? Que son los POS, y está Huepa, que es toda nuestra red de cajeros, que nosotros tuvimos que hacer una red de cajeros propio, ¿verdad? Que es un poco también parecido a lo que es Bancard. Entonces eso es el ámbito financiero, que es el que más hoy, vamos a decirle, es reconocido por la cantidad de clientes que tenemos. ¿Y cómo se dio ese crecimiento en el ámbito de los créditos? Impresionante, ¿verdad? Sí. El crecimiento que tuvo en los últimos años, ¿no? Vos sabés que si vos te fijas en todo lo que es el negocio tecnológico, que es otro de los pilares, que a la cabeza está Iti, en el mundo pasa eso. O sea, vos te fijas Nubank en Brasil. Nubank en Brasil tiene 10 años. Y hoy es el número 1. Tiene mucho más valor que incluso Itaú. Imagínate lo que es. Sí, entonces, ¿qué pasa? Nubank tiene más de 100 millones de clientes. El negocio de tecnología, vos tenés que un montón de tiempo desarrollar. Nosotros venimos desarrollando todos los sistemas que tiene Bueno Bank. Todos nuestros sistemas son todos propios nuestros. Los códigos fuentes son nuestros. Nosotros no tenemos dependencia de nadie. Y todo eso, vos tardás un montón de tiempo en desarrollar, en probar, en testear, en todo. Luego eso, una vez que está testeado, y ojo que también lo mismo, ¿verdad? Realmente la tecnología tiene algunas pequeñas fallas, por lo cual es una mejora continua, ¿verdad? Hay veces, por ejemplo, cuando el iPhone nuevo sale, el software automáticamente te dice cada rato actualizar porque de repente se cuelga, pero es algo normal en la tecnología. No debería ser así, no es una excusa, ¿verdad? Pero sí es así. Entonces, la tecnología lo que hace es de que vos estás trabajando arduamente, invirtiendo un montón de tiempo, un montón de dinero, porque finalmente la tecnología hacen los humanos. Nosotros tenemos más de 4.600 personas en todo el grupo, ¿verdad? 4.600 Sí, tenemos oficina en Argentina, tenemos más de 500 desarrolladores en Argentina. ¿Y cómo fue ese paso, disculpame que te diga, desde lograr un banco 100% digital, que fue la primera vez? Creo que ningún otro banco... Así mismo. Y 10 años. Y 10 años encima. ¿Y cómo se dio ese paso para después abrir las sucursales físicas? Sí. Bueno, y entonces te termino de contar de que finalmente la tecnología lo que hace es de que vos desarrollas mucho tiempo, pero luego el crecimiento es exponencial. O sea, vos te vas de acá hasta acá. Por ejemplo, Bueno Bank, la primera vez en la historia que ocurre en Paraguay, que en un día, en un clic, en un botón, en un enter, que a mí siempre me dejan apretar el enter, ¿verdad? Activamos 417.000 tarjetas de crédito en un día, en un enter, en 3 segundos. O sea, imagínate que el siguiente banco
que hoy tiene más tarjetas que no, o sea, que está en segundo, no sé cómo terminó, pero Sí. por lo menos hasta el reporte anterior, del mes anterior, que es público, estaba Itaú con 350.000 tarjetas. Nosotros en un clic, 417.000. Impresionante. Entonces, eso es lo que te da la tecnología. La tecnología te da la facilidad de hacer La las cosas masividad. exponencialmente. Hoy en día, nosotros tenemos más de 2.400.000 clientes, de los cuales 1.900.000 clientes en Bueno son activos porque tienen dinero con nosotros. Entonces, de esos 1.900.000 clientes, 1.300.000 personas por día abren su app y transaccionan con el banco. Llámese para una transferencia, para un pago con código QR, para un pago ahora con Apple Pay, ¿verdad? Entonces, nosotros el nivel de transacciones que tenemos es gigantesco, ¿verdad? Nosotros tenemos una exclusividad con Mastercard. Nosotros estamos conectados directamente con Mastercard. Nosotros, todo nuestro clearing, ¿verdad? Sí. Lo hacemos a través de Citibank Nueva York con Mastercard. Esto lo venimos haciendo desde Credit Centro ya. Porque nosotros en el 2018, yo cuando inicio el proceso de conversión a Banco Credit Centro, en ese momento, bueno, mis amigos que hoy somos socios, ¿verdad? No me quisieron dar la licencia. Ahora ya somos todos amigos, ¿verdad? Pero en ese momento Bancar no me quiso dar la licencia. Entonces yo me fui a Estados Unidos y conseguí, después de un largo proceso, que en el 2019 la Mastercard nos dé la membresía principal. Entonces Credit Centro fue la primera casa de crédito en la historia también del Paraguay de tener una membresía principal con Mastercard. A partir de ahí nosotros empezamos a hacer todo el clearing directamente en Estados Unidos y a operar directamente con Mastercard. Eso nos hizo de que hoy podamos tener un acuerdo de exclusividad con Mastercard y tener la facilidad, la tecnología. Entonces, ¿cómo? Vos me decías, ¿cómo hicieron? Sí. Y bueno, y con muchísimo esfuerzo, pero sobre todo con aliados estratégicos. Nosotros, gran parte de nuestro crecimiento se da gracias a nuestros aliados estratégicos como NSR, que nos financió en Estados Unidos toda la compra de los cajeros. Otro aliado estratégico como Mastercard, que nos potenció con tecnología, nos potenció con justamente también los contratos que teníamos con ellos y que ahora son contratos mucho más fuertes y a un crecimiento exponencial mucho más grande, ¿verdad? Y también otro, por ejemplo, de los que nos financió mucho fue Western Union. ¿Por qué Western Union? Porque Western Union, nosotros tenemos las remesas. Nosotros recibimos casi $2 millones por día de remesa al exterior, ¿verdad? Entonces, casi de los $480 millones que entraron a Paraguay en los primeros 6 meses, casi el 70% entró a través nuestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la masividad, ¿verdad? Eso es lo que hace que en Bueno, por ejemplo, vos tenés casi los 1.900.000 clientes, por lo menos, no te quiero mentir, pero 1.200.000 clientes pagan su factura a la ANDE. Todos los meses, a través del app con facilidad. Así mismo. Entonces, todo es un número gigante. Todo es positivo a través de lo que te dije. Lo negativo es que pestañea algunos de los servicios y es un caos, ¿verdad? Porque no son una persona que le falla el código QR, son 1.000 personas que le falla el código QR, ¿verdad? Entonces, todo tiene su lado bueno y su lado, vamos a decirle, que también es bueno, porque es mejora continua. Entonces, nosotros, y bueno, y en el tiempo, nosotros teníamos un claro propósito de generar el primer banco digital, porque finalmente la diferencia de Bueno con los otros bancos es de que nuestros procesos están automatizados. Entonces nosotros en el onboarding, vos puedes en menos de 3 minutos hacer un onboarding en Bueno y tenés una cuenta al instante, una caja de ahorro en guaraní al instante, y también tenés una tarjeta de débito virtual al instante, ¿verdad? De Mastercard. Entonces, y hoy con la tecnología de Google Pay, de Apple Pay, de Garmin Pay, que también nosotros fuimos los pioneros en Garmin Pay, los pioneros en Google y en Apple. En Google y en Apple sí, ya nos acompañaban nuestros amigos de Itaú y Continental también, que también tienen ahora. Pero eso te ayuda ahora de que cualquier cliente, hoy puede estar una paraguaya, que me pasó la vez pasada, estaba una chica que es familia, a través de mi cuñado, que se le perdió su tarjeta en España, está estudiando en España. Yo le digo, ¿tiene iPhone? Sí, ok, que active nomás. Vamos a darle el que pueda activar, vamos a decirle en versión beta, porque todavía no se había lanzado, y ella, ¡puc!, activó su celular, entonces ya no necesita más un plástico. Y puede estar, entonces hoy, gracias a la tecnología, y gracias a lo que es las billeteras digitales, un paraguayo ahora mismo, si tiene la cédula paraguaya, que no esté vencida,
que esté activa, si está en España ahora mismo puede habilitarse una cuenta en Bueno, al instante. Y puede tener su tarjeta de débito al instante con su celular. Y encima puede depositar plata a través de Western Union en su cuenta y puede tener un ahorro. Es que hacia dónde va el mundo, Miguel, ¿verdad? La inmediatez, la practicidad, ¿verdad? Las soluciones inmediatas. Bueno, sí, la verdad que la competencia es mucha. Pero bueno, hablando un poco de otros temitas, ¿de qué otros también cuentan con negocios en el rubro del retail, del entretenimiento? ¿Podemos comentar un poquitito de cada uno de esos? Bueno, tenemos entonces, te decía la parte financiera, que es lo más importante, bueno, el más vistoso, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Después tenemos una pata que es la tecnología, que es ITI, que es nuestra empresa de cabecera. Nosotros hacemos software y también le damos, por ejemplo, a los otros bancos el servicio del core financiero. Entonces, un banco se maneja con el core. El core es el corazón del banco. ITI tiene a varios de los bancos en Paraguay como clientes. Por ejemplo, entre algunos, Interfisa, Banco Z, Banco Atlas también utiliza nuestro core hace años, ¿verdad? Porque ITI tiene más de 20 años en el mercado. Entonces, ahí nosotros potenciamos de manera muy importante lo que es la creación de tecnología. Muchas de las cosas de bueno, por ejemplo, el famoso chequecito, que nosotros le llamamos chequecito, que es para el depositar en el cajero, eso es una creación desde ITI, es algo que nosotros patentamos, como un montón de otras cosas que patentamos a nivel Paraguay y también Estados Unidos. ITI también nosotros tenemos las oficinas en Estados Unidos, porque también resguardamos todos los códigos fuentes, resguardamos todo lo que es la inteligencia, o sea, la propiedad intelectual y las patentes en Paraguay, para que justamente nosotros como paraguayos seamos creadores de tecnología, pero lo replicamos en Estados Unidos para tener un blindaje a nivel global, ¿verdad? Después, dentro de ITI le tenemos, por ejemplo, a Monchis, le tenemos a Move, a un montón de otras empresas donde nosotros lo que hacemos es le potenciamos a los founders de estas sociedades. Por ejemplo, en Move, los founders, que son dos hermanos tipazos, nosotros lo que hicimos fue le capitalizamos y en la capitalización nos quedamos con el 60%. Y se quedaron el 60%, pero ellos se siguen quedando con nosotros porque finalmente es su hijo. Entonces, lo que pasa es que cuando vos vas creciendo, hay veces que se queda en el, como yo le digo, esto es una jungla, entonces vos tenés que sobrevivir en la jungla. Sí. Entonces, si es que no hay alguien que se muera, que sea su hijo, generalmente se termina rompiendo. Entonces, nosotros hacemos de esa manera también dentro de ITI. Luego tenemos todo lo que es la parte de estancias, reforestación, que es un agronegocios. Poco a los agronegocios, que es un poco el legado que siempre mi abuelo, porque mi abuelo siempre me dijo a mí, vos tenés que tener campo, tenés que invertir, porque vos no podés tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces tenemos un campo en el Chaco, tenemos otro campo también en Itacurubí, donde hacemos reforestación. Y por último está lo que nosotros llamamos todo lo que es entretenimiento, que está la tiquetera, que es Tuti, ¿verdad? Que es también REUTS, que ahora se están juntando. Y también ahí está Pucá, que es un negocio que maneja justamente Lala, mi esposa, ¿verdad? Porque ella maneja eso, que ahora está también creciendo, que es un parque de diversiones, ¿verdad? Que era algo que no había, que yo antes corría rally. Ajá. Y bueno, y tenía entonces un taller ahí de rally, y mi señora me dice un día, me dice Lala, al pedo está eso. Y yo le digo, amor, ¿y busca para hacer algo? Y me dice, ok, dale, déjame. Y hizo Pucá. Y súper productivo, y recontra full está Pucá. Y yo ahora le quiero decir a mi señora, manténme en la voz. Entonces yo dejo ya de trabajar de forma de mantenerme, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos, eso es todo lo que es el grupo, ¿verdad? Y hay varias empresas, pero sencillamente porque, por ejemplo, Monchis es una sociedad, Move es otra sociedad, porque tenemos socios, que es lo que te comentaba, los founders en algunas. Y bueno, y en Bueno Bank también nosotros tenemos un montón de otros accionistas. Por ejemplo, tenemos nosotros, si bien somos mayoría en todo y tenemos el control, nosotros tenemos otros accionistas en las distintas empresas. En el banco, por ejemplo, tenemos a Oikocredit, que es un fondo holandés gigantesco que viene trabajando con nosotros desde la época de Credicentro, del 2016. ¿verdad? El primer crédito que nos dio Oikocredit incluso nos hizo firmar como codeudor a toda la familia, ¿verdad? Empresas con muchísima trayectoria todas. Claro, sí, no, Oikocredit es, sobre todo Oikocredit es lo mejor que nos pudo pasar a nosotros al comienzo, porque nos exigió muchísimo. Entonces, los fondeadores, vos tener aliados como Mastercard, Oikocredit, Citibank, que nosotros también tenemos la corresponsabilidad con Citibank, ¿verdad? Son
te ayudan muchísimo porque te exigen un montón. Entonces esa exigencia es buena para el crecimiento. Entonces el crecimiento trae dolores y los dolores son buenos si es que vos lo sabés capitalizar, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, un poco es eso lo del grupo. Pero vamos a hablar un poquitito de la parte social también Dale. del grupo, porque Miguel, desde Bueno también están impulsando bastante el apoyo al fútbol, Sí, ¿verdad? así. ¿Cómo están trabajando, cómo están llevando adelante ese apoyo Sí. fuerte que están dándole Sí. al fútbol? Sí, nosotros iniciamos, o sea, para contarte un poco cómo iniciamos en el fútbol, nosotros al tener esta exclusividad con Mastercard, al tener también lo que es la representación de Western Union, estas marcas americanas que son, o sea, yo me inspiro siempre en las grandes empresas, porque ellos ya tienen un camino recorrido gigantesco, entonces no hay que inventar la rueda. La cuestión es de que ellos, dentro de los contratos, lo que ellos te exigen es que parte del ingreso que vos generás con ellos, vos sí o sí tengas que gastar en marketing. Llamémosle inversión, pero realmente un gasto, ¿verdad? Entonces, si vos no utilizás eso muere en lo que son los años, o sea, dentro del año, ¿verdad? Los americanos tienen de junio a junio, creo que era, o de julio a julio, creo que el cierre, y nosotros es de enero a diciembre. Entonces, dentro de su año, vos tenés que eso invertir, porque si no, es como que gastaste, pero sin gastar. Entonces, nosotros utilizamos eso dentro de la alianza con Mastercard, porque Mastercard es justamente que ellos crean experiencias. Por eso es que Mastercard está como main sponsor de la Conmebol, ¿verdad? Y dentro también de ese contrato es justamente que nosotros llegamos a la negociación para que, bueno, entre la Sudamericana, ¿verdad? Porque Mastercard es el exclusivo en todo lo que es la Conmebol y no, bueno, se dieron lo de la Sudamericana dentro de ese contrato. Entonces, con Mastercard creamos experiencias, ¿verdad? Entonces nosotros lo que estamos haciendo con el fútbol es parte de la obligación que tenemos de inversión, pero también de potenciarle al fútbol y potenciar el deporte, porque finalmente tenemos el fútbol, pero también tenemos el deporte, Claro. desde bueno, ¿verdad? Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora es, vamos a lanzar en breve una plataforma nueva que va a ser para el incentivar a todo lo que es el fútbol. ¿Qué es incentivar todo lo que es el fútbol? Es donde vos puedas tener una plataforma, puedas comprar tu ticket, puedas ver tu butaca, puedas comprar ya la comida que querés dentro del estadio e incluso puedas comprar merchandising de acuerdo al club que sea. Entonces vos tenés Club Olimpia, el merchandising de Club Olimpia, el de Cerro, el de Cerro, el de Paraguay, el de Paraguay. Entonces, dentro de ese app, también que tengas todo lo que es lo que vos quieras saber sobre ese club o sobre el fútbol. Que esto de nuevo no lo inventamos nosotros, nos asociamos con Globant, que es una empresa gigantesca, y Globant le hizo esto a la Liga Europea. Entonces, lo que nosotros dijimos fue con Globant es vamos a traer eso a Paraguay y vamos a potenciarle a los clubes, ¿verdad? Para que también, ¿vos de qué club sos? Olimpia. ¿Pero sos socio de Olimpia? No. ¿Pero por qué no sos socio de Olimpia? Porque es difícil tener que ir al club. No me tomé el tiempo de hacer ese Correcto, trámite, entonces digamos. ahora en breve, en poco tiempo, vos vas a poder bajar el app de Olimpia sí. y vas con un onboarding vas a poder hacerte También. socia. Entonces vos le vas a potenciar a tu club y tu club va a poder también generar mayores ingresos para finalmente poder invertir en mejores jugadores y también para poder salir del tema que están siempre los clubes, ¿verdad? Con la cuestión financiera, ¿verdad? Entonces es más allá que solamente hacer negocio. Entonces nosotros estamos potenciando eso al fútbol y tenemos muchísimas cosas nuevas que vamos a hacer con el fútbol que vamos a ir lanzando. Y me preguntaste sobre el fútbol, no sé si es que tenés alguna cosa más ahí sobre... No, las startups, todo lo Sí, que fue el crecimiento. Claro, y las startups justamente ahora vamos a lanzar el martes que viene, martes o miércoles, no recuerdo bien la fecha, vamos a lanzar de nuevo el Moonshot del 2025. Moonshot es un programa que nosotros habíamos iniciado en el 2018 o 2019 con Credicentro ya, que era para potenciar a las startups. Sí. El año pasado, este año ya lo hicimos, el año pasado también ya lo hicimos, pero a partir del año que viene queremos hacerlo algo mucho más grande y queremos justamente de que las empresas puedan terminar, las ganadoras puedan terminar en Silicon Valley, con 3 meses potenciándose en Silicon Valley, con Google, con Amazon, que son también partnerships que nosotros tenemos y que finalmente también nosotros queremos potenciarla a todas las empresas paraguayas para que lleguen a eso, ¿verdad? O sea que acá hay mucha gente que es gente maravillosa. O sea, nosotros los paraguayos, literalmente, como dice el dicho, no llegamos a la luna porque no queremos nomás, ¿verdad?
Pero en Paraguay hay mucha gente que sencillamente no tiene la oportunidad, y dándole la oportunidad a esa gente, nuestro país va a enaltecerse, o sea, va a crecer mucho más. Y nosotros tenemos que, como paraguayos, nos tenemos que aliar, tenemos que potenciarnos para potenciar nuestro país. Todavía Porque hay si mucho por nosotros, hacer. sí, acá en Paraguay está todo por hacer. Los inversionistas del extranjero vienen, cuando yo me junto con los bancos y todo eso, vienen y dicen, acá en Paraguay está todo por hacerse. Cuando ustedes tengan ya los otros dos que faltan de grado de inversión, que ya tenemos las otras dos calificadoras. Acá va a venir, pero va a venir una catarata de dinero. Un boom, sí. Porque en Paraguay, imagínate por ejemplo en el campo. En el campo, los campos acá, un campo productivo, cuesta $6.000, $7.000 la hectárea de soja. Acá al lado de nuestro vecino cuesta casi $30.000. O sea, imagínate lo que es la oportunidad para el crecimiento, no solo en el sector financiero, no solo en el sector tecnológico, sino que en el sector agro, en el sector ganadero, o sea, en todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que potenciar como paraguayos. Nosotros tenemos que prepararnos para ese momento, porque nosotros tenemos todo para hacer, todo para hacer. Bueno, Miguel, y hablando del paraguayo y el orgullo de ser paraguayo y todo eso, como empresario joven, Miguel, ¿con qué sueña un empresario como vos para el futuro de su país? Yo sueño que nosotros seamos la Suiza de Latinoamérica. Yo sueño que en Paraguay mínimamente tengamos por lo menos 3 unicornios, pero al año. Unicornio es una empresa que vale más de $1.000 millones de dólares, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos jóvenes, somos más los jóvenes que los más adultos. O sea, tenemos la edad... Un bono demográfico fabuloso. Todo tenemos ahora con lo de Itaipú, que finalmente va a empezar a ingresar al país un montón de plata. Somos el único país, me corrijo, no sé si el único, pero somos un país de que utilizamos energía 100% renovable, 100% verde. Tenemos agua, tenemos tierra, tenemos inteligencia, todo tenemos. Todo, o sea, no hay nada que no tengamos para ser la Suiza de Latinoamérica. ¿Y por qué digo la Suiza? Porque Suiza es un país donde el dinero que maneja Suiza por la cantidad de inversiones y la seguridad que tiene Suiza es lo que le hizo ser lo que es. Es verdad. Yo sé mucho sobre Suiza porque mi hijo y mi señora pues son todos suizos. Entonces conozco mucho de la historia de Suiza. Entonces, sencillamente te digo de que, y ellos, ¿por qué también digo Suiza? Y pongo ejemplo, ellos no se meten con nadie. Ellos se enfocan en lo suyo. Ellos no, en ningún tema político de nadie, ellos se enfocan en lo suyo, en crecer, en potenciarse entre ellos. Entonces, eso es mi sueño. Mi sueño es que cuando yo me muera, que ojalá me muera a los 120, 130 años, siempre le digo a Lala también que yo quiero vivir mucho tiempo, ¿verdad? Cuando yo me muera, yo quiero dejarle ese legado a mis hijos. Yo no es solamente dejarle una empresa o todo que sea en la 4ª generación, es dejarle un país seguro, un país gigante, que ellos se sientan súper orgullosos del país donde están, ¿verdad? De lo que se hizo en su país. Eso es lo que yo busco y eso es lo que yo quiero potenciar, y voy a seguir potenciando todo lo que pueda para llegar a eso, aunque algunos se enojen y aunque reciba algunos eso puños. Siempre va a haber, nunca le vamos a dar el gusto a todos. Pero Miguel, fue un placer conversar contigo. El tiempo en televisión vuela. Quiero agradecerte tu presencia, de verdad, una hoja de vida fabulosa. Gracias. Y desearte éxitos para todo lo que se viene. Muchísimas gracias, igualmente para hoy, muchas bendiciones. Estamos en contacto, vamos a esperar más novedades del Grupo Vázquez. Así estuvo con nosotros Miguel Vázquez, CEO del Grupo Vázquez, justamente.